14 de noviembre de 1921. Ponen bomba a los pies de la imagen de Santa María de Guadalupe. 31 de julio del 2002. Canonización de un indígena por San Juan Pablo II. Organizado por Sandra López Martínez. 12 de diciembre del 2023. Sandriland. Entra en nuestro mundo. Texaxaca, primer templo expiatorio guadalupano. Esta obra grandiosa está registrada en las páginas teciutecas que contienen su historia. Por tradición religiosa, la feligresía teciuteca visita hacia el 12 de diciembre la capilla que se encuentra en la loma de Texaxaca, en el llamado Cerro de El Chivo, al sur de la ciudad de Teciutlán, a una altura de 2.235 metros sobre el nivel del mar y 245 metros sobre nuestra catedral, Tonantzin. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta. Apocalipsis, capítulo 12, versículo del 1 al 9. Códice guadalupano. Fuentes de consulta: doctor y presbítero Eduardo Chávez, director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Explicación e interpretación del códice que guarda la imagen de la Virgen de Guadalupe. El que leyeran los indígenas de la recién conquistada Nueva España. Juan Diego Cuauhtlatoatzin, el hombre indígena a quien se le apareciera la Santísima Virgen y quien era su muy digno embajador que llevaría su mensaje ante el obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, quien estaba aprobado por el Papa desde el 2 de septiembre de 1530. Pedía allí se le hiciera una casita donde sin arrancarse el corazón pudieran ofrendárselo a su Hijo, el verdadero Dios por quien se vive. El entendimiento del códice lo vamos a llevar desde la interpretación europea hasta la indígena, pues Guadalupe es la inculturación perfecta del Evangelio. En la sociedad indígena, cuando una mujer estaba casada, tenía que hacerse un trenzado especial, con sus cabellos y subirlos hacia los lados. La imagen de la Virgen de Guadalupe tiene el pelo partido a la mitad y bien peinado hacia abajo, lo que significa para los indígenas virginidad. En el rostro vemos que se trata de una jovencita mestiza, de gran belleza. En él se manifiesta ternura, compasión, misericordia, consuelo y amor. Está inclinado en signo de humildad, como lo expresaban los indígenas. En sus ojos se descubre que tiene reflejos como en cualquier ojo humano. Según las leyes de las ciencias, el hecho de que las mismas imágenes se encuentren en los dos ojos, teniendo en cuenta sus distintas posiciones, sus proporciones y su correlación científica es lo que nos confirma su veracidad. El broche en forma de óvalo, con una cruz al centro para los españoles, es un broche que manifiesta el amor misericordioso de Jesús, expresado en la cruz central que porta, signo de su sacrificio máximo por amor. Hay que tomar en cuenta que los indígenas hacían una perforación entre el cuello y el pecho en algunos de sus ídolos de piedra, colocando una piedra semipreciosa verde que para ellos significaba su corazón, la cual pulían hasta convertirla en un espejo, a la que denominaban el corazón de la divinidad. Los indígenas se veían reflejados en este corazón de piedra verde. Así podemos entender que los indígenas, al ver a Santa María de Guadalupe y observar este broche con la cruz central, ellos se veían reflejados en el sacrificio máximo del amor de Dios. Ella porta el verdadero sol de justicia que viene a superar y a dar plenitud a todo lo creado. Mensaje que de igual forma los indígenas entendieron. La tradición oral de los pobladores de Sosocolco, Veracruz, nos ayudan a entender lo que los indígenas comprendieron. Ellos decían, una mujer con gran importancia, más que los mismos emperadores, que a pesar de ser mujer, su poderío es tal que se para frente al sol, nuestro dador de vida, y pisa la luna, que es nuestra guía en la lucha por la luz, y se viste con las estrellas, que son las que rigen nuestra existencia, y nos dicen cuándo debemos sembrar, doblar o cosechar. La tilma o ayate ha estado expuesto a humedad, salitre, caricias, besos devotos, agua bendita, cera, humo de velas, y se ha preservado durante todos estos años. En el año de 1784, por un descuido del platero que limpiaba su marco, accidentalmente derramó hacia el lado derecho de la imagen el ácido con el que efectuaba su labor. Esto podría haber provocado un agujero en toda la zona afectada, pero no fue así.
solo dejó una mancha, siendo la evidencia del accidente. Es una mujer en oración, lo que se puede apreciar perfectamente al ver cómo junta sus manos y con la postura de sus piernas, pues está en paso de danza, forma de oración indígena. El zapato apoyado en el centro de la luna negra forma parte de lo que se llama paso de danza. Sin embargo, un punto por demás interesante es que este zapato no tiene color, sino lo que se observa es el color de la tilma, por lo que se ven claramente las tramas del hilo. La luna está en cuarto menguante y es negra porque está en contra de la luz del sol. La Virgen de Guadalupe está de pie apoyando su cuerpo en paso de danza u oración a la usanza indígena en el centro de la luna. Tomando en cuenta los códices, estamos ante uno de los puntos importantes de su mensaje, pues México, o Mexico, significa en el centro de la luna, en el ombligo de la luna. Este ángel es un Cuauhtlatoatzin, que significa águila que habla cosas divinas o preciosas, pues tiene alas de águila. Es un ángel que ni está cargándola ni está colgándose de ella, sino que le está presentando. El angelito con su mano derecha toma la punta del manto azul verdoso lleno de estrellas y con la mano izquierda mantiene sujeta la punta de la túnica rosa. Él une en armonía el cielo y la tierra, exactamente como eran presentadas las águilas en los códices. Las alas del angelito tienen 3 colores, azul, blanco y rojo, que se unen en su significado al color negro de la luna, ya que estos son los colores de los 4 rumbos del universo. El negro simboliza el norte, el azul el sur, el blanco al oeste y el rojo al este. El rostro de este ángel es muy hermoso, especialmente según las categorías estéticas indígenas, pues tiene una cierta calva, que para los indígenas significaba ancianidad, es decir, sabiduría, autoridad, raíz de la verdad cultural. Él también lleva un medallón de color oro que se relaciona con el medallón que porta la Santísima Virgen de Guadalupe. La túnica es de color rosa salmonado, con sombras entre marrón y carmesí, y representan a la tierra, ya que en ella están estos adornos o glifos que representan montes y agua. Los glifos no siguen los pliegues de la túnica, sino que están encima de ellos. Todas las flores tienen su raíz en el manto. La flor tiene la figura del cerro, mientras que su tallo tiene la figura de agua. Este monte termina en punta, lo que para los indígenas es Tepeyac, pues significa cerro punta. Si ponemos de cabeza esta flor cerro, podemos comprobar por sus mismos códices que esta flor cerro también es corazón, sangre y arterias. Si volvemos a su posición original, dentro de esta flor cerro corazón, se observa un rostro. Para los indígenas, ser sabio significa poner un rostro humano en el corazón ajeno. Hay que tomar en cuenta que para los indígenas flor y agua significa civilización. En la flor cerro se observan pequeñas flores en torno, lo que significa que es Xochitlalpan, o tierra de las flores, es decir, la plenitud de la verdad. La cinta oscura anudada en la parte superior del vientre anuncia su maternidad. Es una mujer encinta, es una mujer de espera, es una mujer de adviento. Ella es la Madre de Dios, arca viviente de la alianza, como dijo el Papa Benedicto XVI. La flor de 4 pétalos, única en toda la túnica de la Virgen de Guadalupe y que se encuentra a la altura de su inmaculado vientre, representa el Nahui Oli, que significa el verdaderísimo Dios por quien se vive. El manto azul verdoso que cubre de pies a cabeza la figura de Santa María de Guadalupe manifiesta que ella es una emperatriz, pues para la cultura indígena solo los emperadores o tlatoani podían portarlo, azul por el azul del cielo, verde por la vida. En este manto se encuentran 46 estrellas que científicamente se ha comprobado que corresponden al orden de las constelaciones en el solsticio de invierno de 1531. La imagen de esta hermosa doncella rodeada de nubes significa la manifestación divina de su figura. Para los europeos, ella es una imagen que viene entre nubes del cielo. Para los indígenas, era muy importante la frase entre nieblas y nubes, que tiene 3 significados. El primero, venir del lugar a todos desconocido. El segundo, significa abrir un cofre de tesoro espiritual. Y tercero,
el ser ojos, oídos y boca de aquel ser invisible y espiritual que en esa persona que venía entre nieblas y nubes se hacía visible. Así que la Virgen de Guadalupe entre nubes significa la que viene del lugar a todos desconocidos. Ella abre un cofre de la riqueza espiritual y ella es ojos, oído y boca de aquel invisible y espiritual que en ella se manifiesta visible. A pesar de todas las cosas que expresa y transmite la Santísima Virgen de Guadalupe, el 14 de noviembre de 1921, cuando los pueblos católicos comenzaban a sufrir la persecución religiosa en una peregrinación a la basílica, se le colocó a los pies un arreglo floral donde iba escondida una bomba con el designio de destruir el cuadro con la venerada imagen. La bomba despedazó el altar, dobló un crucifijo metálico, rompió todo lo que lo rodeaba y la santa imagen quedó ilesa. Ni siquiera el vidrio del cuadro sufrió daño. Y a este hecho milagroso la historia lo denominó como la quinta aparición. A partir de este evento, el pueblo católico sintió la necesidad espiritual de expiar, es decir, purgar las culpas y manifestar el fervor guadalupano. Y así, a 2.235 metros sobre el nivel del mar, en el cerro de Texachaca, el Cerro del Chivo, en la ciudad de Teciutlán, Puebla, se empieza a erigir el primer templo expiatorio guadalupano de América Latina. El lugar donde se levanta está pensado para penitencia. Así lo ideó Monseñor Agustín de la Cueva, quien en aquel entonces fuera el párroco de Teciutlán. El 12 de julio de 1925 se colocó la primera piedra, trayendo fragmentos del altar despedazado de México. Estas reliquias se encuentran en el altar mayor. Las faenas y los trabajos tomaron una intensificación extraordinaria cuando los sacerdotes abandonaron los templos por la persecución cristera. Los fieles, con la mira de alcanzar el mejoramiento de la triste situación religiosa, con carácter de penitencia de todas las clases sociales, tanto de la ciudad como de los barrios de la parroquia de Teciutlán, se daban cita a las faldas del cerro de Texachaca para hacer faenas, llevando materiales para construir el templo facultado por la Santa Sede. Se erigió canónicamente el Vía Crucis en el trayecto de subida al cerro. Las jornadas se llevaban a cabo muy de madrugada, ya que se temía fuesen descubiertos por los espías que andaban por todas partes para hacer caer a los infractores de la ley. Esta capilla avanzó mucho durante la persecución y poco faltó para que la terminaran. Esto último es el testimonio del señor cura Marco Aguilar. El proyecto y los correspondientes trazos se debieron al artista teciuteco Antonio Toreno. El señor cura Montero respaldó el fervor guadalupano, estipulando las peregrinaciones y manteniendo el culto en la capilla, que fue terminada y bendecida el 12 de enero de 1932 por el señor Dr. Eduardo L. Murgia, vicario general de la diócesis. Monseñor José Cabezas, cuando Teciutlán ya era sede episcopal de la diócesis de Papantla, implementó las peregrinaciones los días 14 de cada mes. Y gracias al padre Arturo Jiménez Méndez, contamos con las almenas y las grecas, la escalinata, el pavimento, el atrio y 5 hermosos vitrales que por desgracia fueron destruidos. La mañana del 22 de octubre del 2004 se descubrió la destrucción del portón del templo y el robo sacrílego de la venerada imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, más otros objetos. Radiofónicamente, por medio de los programas Páginas Radiofónicas Familiares de XEFJ y Caminando con la Iglesia de XEOL, se invitó a la feligresía para asistir a la celebración eucarística de desagravio, llevando una flor blanca y una tarjeta con la frase «Perdón, Virgen Santa». Y así, el 14 de noviembre del 2004, a partir de las 10 de la mañana, un gran número de devotos comenzaron a subir al templo para desagraviar a la Santísima Virgen por el robo sacrílego de su venerada imagen. A las 11 de la mañana se organizó con las familias presentes el Rosario del Perdón. Posteriormente se llevó a cabo la celebración eucarística ante centenares de fieles en el área posterior del templo. Esta fue presidida por el padre Manuel Reyes Mendoza, párroco del Sagrario de Catedral. Al concluir la celebración, todos descendieron del templo de Texachaca por la escalinata, que se iba convirtiendo en un hermoso jardín, ya que a los laterales iban colocando las flores que habían llevado. El templo de Texachaca perteneció a la parroquia del Sagrario de Catedral hasta octubre del 2014, cuando se erigió la parroquia del Divino Salvador en el barrio de Xoloco.
y así el templo de Texachaca pasó a cargo del nuevo párroco, el padre Miguel Navarro Espinosa. Dentro del templo, en la parte superior y posterior, se construyó el espacio para el coro. Después de esto, el 12 de diciembre del 2016, el párroco anunció que iniciarían los trabajos de construcción del andador, empezando en la prolongación de la avenida Tepeyac de Xoloco, en una longitud de 500 metros aproximadamente. En los alrededores del templo se desarrollaron áreas verdes con andadores y zonas de descanso. Desde el inicio y hasta el final del andador se instalaron esculturas de bronce con la representación de las apariciones de la Virgen, y a medio recorrido del andador se diseñó y construyó una cascada. Sobre un árbol de eucalipto, aprovechando su forma, se talló una réplica de El Cristo Roto. De igual manera, el camino de ascenso para vehículos también tuvo renovaciones y cambios. Obviamente es de mencionar las mejoras que se obtuvieron en el alumbrado público del cerro y sus accesos. Todos los cambios y remodelaciones, así como construcción, fueron financiados por los donativos de los fieles que iban en especie y o monetario para el pago de los trabajadores. ¿Cómo se comunicó la Virgen con Juan Diego? San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, cuando vive las apariciones, era ya un hombre maduro, de aproximadamente 57 años, y tenía 2 años de viudo. Él era un hombre de mentalidad tolteca. Él nace y crece en Cuautitlán, hasta su matrimonio. Ya con su esposa se va a vivir a Tultepec, territorio del gran rey Netzahualcóyotl, rey sabio de mentalidad tolteca. Él ya había llegado a creer en una máxima divinidad que era Ometeotl, dios de la creación, Tloquenahuaque. La Virgen toma las características perfectas para que se entendiera quién es su hijo y por qué podían esperar en él y abrazar la fe. Por eso le dice que es la madre de Tloquenahuaque, Ilpa Menowani, Teyoconayi, Moyocoyotzin, Ilhui Cacahualtipaque, dios del cerca y del junto, el que se inventa a sí mismo. San Juan Diego, cuando pasa por el cerro, escucha cantos de muchas aves, una melodía indescriptible, pero él entiende que era el paraíso del que le habían hablado sus antepasados, esas personas que representaban la sabiduría, pilares de sus pueblos y sociedades. ¿Por qué son flores la señal que manda la Virgen? Las guerras floridas o Xochillaoyotle para el México prehispánico eran guerras rituales con objeto religioso. Ambos bandos estaban de acuerdo. La invitación a esta práctica se hacía a través de un embajador que llevaba las flores a la presencia del gobernante, y ya que aceptaba, se hacía en lo que se consideraba tierra sagrada, pues en estas batallas se buscaba capturar enemigos para después ofrendarlos al dios Sol y no se apagara. También para los indígenas, flor y canto significaba la verdad divina. El recolectar las flores también fue un acto de fe por parte de Juan Diego. Él sabía que en el cerro, por lo árido y pedregoso, no se daban, y con las heladas del mes de diciembre menos. Pero no dudó de lo que la Virgen le decía, y fue en busca de esa señal, rosas de Castilla, vivas y hermosas que recolectó en su tilma. ¿Por qué la Virgen le dijo su nombre al tío Juan Bernardino? Cuando su tío Juan Bernardino estaba muy enfermo, aparentemente a punto de morir, él buscó la forma de llevarle a un sacerdote para que lo asistiera espiritualmente. Era muy importante porque para Juan Diego, como para cualquier indígena, se le estaba muriendo la representación de la sabiduría, sus antepasados, sus raíces, y ese es el mismo factor por el cual a él, al tío Juan Bernardino, la Santísima Virgen le dice su nombre, Santa María de Guadalupe. Porque se apareció el 12 de diciembre de 1531, los naturales estaban viviendo el 13 caña, que significaba algo nuevo inicia con la sabiduría de Dios. Estaban en espera de que algo sucediera. El 12 de diciembre de 1531 era el día del solsticio de invierno, cuando el dios Sol tenía que luchar y ganar a la luna, ya sin los sacrificios que se le hacían. Hoy sabemos claro que el solsticio es entre el 21 y 22 de diciembre, pero para entonces se usaba el calendario juliano, que tenía un error de 10 días. No es hasta 1582 que se instituye el calendario gregoriano, que seguimos usando. Ella, Santa María de Guadalupe, les traía al verdadero sol de justicia, al que ellos veían como Tloquenahuaque.
el ser supremo que se manifestaba con ella. En ella se identifican todas las razas y al mismo tiempo, ella ha tomado de nosotros su identidad, como dice la tradición indígena de Sosocolco, Veracruz. Su rostro no es ni de ellos, los españoles, ni es de nosotros, los indígenas, sino de ambos. Santa María de Guadalupe. Su nombre no es Tecuatlanopeu o Tecuatlaxopeu, como equivocadamente supone Luis Becerra. De la manera en que sí la llamaban era Tonantzin, que significa nuestra madrecita. Tonantzin Guadalupe. La Virgen quiso llamarse Santa María de Guadalupe, que es un nombre compuesto. María, de origen judío, y Guadalupe, de origen árabe. María significa la escogida por Dios, y Guadalupe, Waldi al-Lub, puede traducirse como la cama del río. Santa María de Guadalupe, el santo cauce del río que porta el agua viva y la luz verdadera. Agradecemos al presbítero Miguel Navarro Espinosa la confianza y facilitación de la información sobre el templo de Texaxaca. Virgencita de Guadalupe.